Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 4, donde dice: Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. La circunstancia en Nazaret y el rechazo de los que estaban en la sinagoga llevan a Jesús a una confidencia con sus discípulos. Pero note que con todo no se trataba de una frase de enojo contra los que se comportaron tan deslealmente con él, ya que simplemente, sin tomarles a mal, su desprecio se limita a expresar en una breve sentencia lo que ocurre de modo general en el ámbito de la relación social próxima con los que tienen valores personales, y de forma más concreta en relación con los profetas. Y es evidente que él asume para sí mismo este título en base a que el profeta es aquel que habla en nombre de Dios al pueblo. Ese es el ministerio de Jesús, hablando a las gentes y enseñándoles acerca del reino de Dios, ya que muchos lo tenían como profeta. Note lo que dice Marcos capítulo 6 versículo 14, donde dice: Oyó pues el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. También el Evangelio de Mateo capítulo 21 y versículo 11 dice: Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Y Lucas capítulo 7 versículo 16 dice: Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Es por eso que, al expresar la sentencia sobre el desprecio al profeta, no quiere decir que un profeta sea honrado y reconocido en todos los sitios a donde él vaya, pero afirma que si en algún lugar no recibe honra, es en su propia tierra. Como dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Pero tampoco quiso decir el Señor que los profetas eran honrados siempre, menos en su casa, ya que había ocasiones en que los profetas y los enviados por Dios eran deshonrados en muchos lugares, pero lo que afirmaba es que habitualmente lo eran en su casa y en el entorno de su propia familia. De otro modo, un profeta será honrado en cualquier lugar, menos en su pueblo y en su familia, ya que el primer entorno en que el profeta no es honrado es en su propia tierra, literalmente la patria de él, no tanto en su nación, sino en su lugar de origen, el lugar de su nacimiento. Y puede ser que también sea rechazado en otros lugares, como es el caso de Jesús, que viene a la tierra de Gerasa, y allí las gentes del lugar le pidieron que saliera de su territorio. Pero por lo general es que no sea aceptado en su lugar de origen. Y note esto, y es que para muchos siempre es mejor lo de afuera que lo de casa. En su tierra, los mismos parientes negaban a reconocer lo que era. También es muy interesante el énfasis que adquiere cada una de las expresiones por el uso del pronombre personal su tierra, y cuando dice también ahora su gente o su familia, mientras que en todos los lugares muchos hablaban de la grandeza de su enseñanza y también del poder de sus obras. Es por eso que el entorno más próximo a él le cuestionaba con preguntas que buscan su
desprestigio. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Se está refiriendo Marcos a familiares suyos que vivían en Nazaret? Pudiera ser, pero no exclusivamente. Note que entre los que se escandalizaban pudieran estar también quienes tuvieran una relación familiar con él, ya que sorprendentemente el último grupo que le niega la honra que le corresponde son los de su propia casa, esto es, los familiares más próximos. Y lo más triste de la situación es que ni siquiera era admirado como tal en su propia casa, ya que la incredulidad de sus hermanos por aquel tiempo era una realidad. Juan, capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Sorprende también que mientras en Gerasa era un desconocido en Nazaret, venía rodeado de la fama que le acompañaba por sus obras. Pero por otro lado, lamentablemente la familiaridad engendra desprecio, procurando poner de manifiesto no las buenas cualidades de quien es familiar, sino todo lo contrario, exaltar los aspectos menos elevados. Como dice por ejemplo el profesor Páramo, es un fenómeno psicológico frecuente que por benevolencia o por envidia se aprecian más las cosas extrañas que las del propio pueblo y aún de la propia casa, y como dice Jerónimo, fácilmente solemos despreciar a los conocidos familiares y admirar sin embargo a los extraños. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Sorprende aquí la afirmación de Marcos, cuando dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Los nazarenos, incrédulos contra Jesús, impidieron que hiciese entre ellos los grandes prodigios que se efectuaban en otros lugares. Tal vez, incrédulos, rechazándolo y negándolo lo que era, no trajeron al Señor los enfermos como lo hacían en todas las ciudades por donde Jesús pasaba. Ahora bien, ¿fue esta la causa que impidió a Cristo manifestar su poder sanando enfermos o expulsando demonios? Pudiera más bien tratarse de una acción judicial de Dios que confirmó la dureza del corazón de aquellos, de modo que Jesús no hizo milagros porque había sido rechazado, menospreciado y además cuestionado por quienes lo conocían bien y sabían también de sus obras y poder. De otro modo, Jesús respetó la responsabilidad personal de aquellos sin importarles la realización del milagro entre ellos. Pero sin embargo, no fue estéril la visita del Señor a su ciudad natal. Es cierto que no hizo milagros, pero sanó a unos pocos enfermos. Y la clave de esta sanidad está en la contraposición con el versículo siguiente, ya que no todos en Nazaret fueron incrédulos en relación con él. Y hubo algunos que creyeron, vinieron con sus cargas y fueron liberados de ellas. Pero hay que hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿qué clase de fe era la de estos que fueron sanados? Note que, en base a las Escrituras, los teólogos hablan de la fe histórica, de la fe temporal, de la fe milagrosa, como también fe genuina que conduce a la salvación. Y en el caso presente bien pudo haber sido mera fe en Jesús, como autor de milagros, en consecuencia fe milagrosa, que hizo que unos pocos vinieran a Jesús para ser sanados. Pero aún así, Jesús no acostumbraba a negarse a sanarlos.
Sin duda, puede hablarse de diferentes expresiones de fe, pero la realidad es que los que fueron sanados no fueron porque no rechazaron a Jesús, ni lo despreciaron, como la mayoría de sus conciudadanos, ya que estos vinieron a Jesús o fueron traídos a Él, y en respuesta a la fe de ellos, el Señor operó sanidad, ya que solo un pequeño grupo de personas acudió a Jesús con fe y fueron sanados. Entonces cabe preguntarse, como en todos los milagros, si estos también fueron salvos. Note que no cabe duda que la sanidad va muy ligada también al perdón de pecados que recibe por fe en Jesús. El Señor decía en muchas ocasiones al enfermo, antes de proceder a su sanidad física, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2 y versículo 5. En tal sentido es necesario tener presente siempre el remanente que Dios ha tenido en el pueblo de Israel y además en todos los tiempos, ya que a pesar de la incredulidad generalizada y del rechazo abiertamente notorio al Señor, la gracia misericordiosa de Dios salvó a algunos de entre todos los rebeldes para mantener la línea de hijos suyos entre los incrédulos. Sin embargo, como se ha considerado en otro lugar, no es posible determinar la luz de la palabra nada en relación con la salvación de estos pocos enfermos. Con todo, bien pudiera ser así, puesto que el que cree en Jesús recibe el perdón de pecados y la vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, hacer distinciones en la fe es sumamente peligroso, puesto que la fe que cree es la fe que salva y que también santifica. Por otro lado, note que el modo como sanó a estos pocos fue poniendo las manos sobre ellos. No siempre se produjeron de este modo las sanidades que el Señor hizo, pero en muchas de ellas el contacto de su mano con el enfermo producía la restauración de su salud. Los incrédulos no tuvieron la bendición que suponía el acercamiento de Jesús y también la aceptación humilde y reverente de quien era. Estos enfermos, con mayor o menor grado de fe, acudieron a Él y recibieron la caricia de la gracia en el contacto con las manos del Señor. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Note que todo el párrafo es complejo, como lo es también la conclusión. Dice que Jesús estaba admirado o asombrado de la incredulidad de los nazarenos. El Señor se admiraban de la fe de algunos gentiles, como por ejemplo la del centurión que tenía un siervo enfermo. Mateo capítulo 8 y versículo 10 dice: Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. También de la mujer cananea, en Mateo capítulo 15 y versículo 28 dice: Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero aquí se admira de la incredulidad de quienes, siendo del pueblo hebreo y conociendo la Escritura, no daban crédito a Jesús, rechazando al enviado de Dios, a pesar, sin embargo, de las señales que lo acreditaban, ya que la admiración o el asombro
es generalmente el resultado de una nueva experiencia o de algo nuevo que se presenta delante. Jesús, en cuanto Dios, no podía admirarse de nada, porque nada le era desconocido. Sin embargo, en el asombro que le produce la incredulidad de sus conciudadanos, pone de manifiesto la humanidad, vehículo de limitación en la dimensión de esa naturaleza. El que es Dios eterno como Verbo, en la unidad divina, conocedor de todo, vive también como hombre la limitación del conocimiento propio del hombre. Y esa es la consecuencia de la encarnación. Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». La confusión sobre la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas lleva a algunos a negar que en Jesús hubiera una verdadera admiración, suponiendo que sus expresiones y gestos ante los discípulos condujeron a estos a comprenderlo de esta manera, y el evangelista Marcos, al expresarlo, como si se hubiera asombrado o admirado. Sin duda alguna, la humanidad del Hijo de Dios está vinculada a la persona divina, en que se sustenta, no puede dejar de tenerse presente la realidad de una hipostática, pero la naturaleza humana manifestó emociones propias de un hombre en toda la dimensión de la palabra. La condición humana de Jesús como Hijo de Dios encarnado, es decir, Emmanuel, llega a la expresión sensorial de lo que en su naturaleza divina era conocimiento puramente intelectual, es decir, el resultado de la omnisciencia divina que comprende en la mente de Dios lo que es experiencia en la vida de la criatura. La razón de la admiración de Jesús era la incredulidad de la gente de Nazaret. Y no cabe duda de que allí había unos pocos judíos con fe, pero Marcos hace hincapié en la asombrosa incredulidad de los muchos, ya que los incrédulos habían visto las señales que ponía de manifiesto que Jesús era el Mesías. Sin embargo, por otro lado, se negaban en rebeldía a creer en él. Juan, capítulo 2 y versículo 37 dice: «Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él». El asombro por la incredulidad de los nazarenos y el rechazo hacia su persona no suponía que el ministerio para el que había venido se interrumpiera, ya que la expresión indefinida temporal no permitía determinar cuándo recorría las pequeñas poblaciones alrededor de Nazaret, pero debió producirse de forma inmediata al momento en que fue rechazado. Note que los nazarenos lo despreciaron, pero él siguió su ministerio en otros lugares. Los núcleos de población en el área eran pequeños, de ahí que Marcos use el término que se refiere a lo que podemos llamar aldeas o caseríos, lugares sin fortificaciones debido a la poca importancia que tenían, ya que no había tanta gente como en Nazaret, pero todos los hombres le eran necesario ser enseñados por el Maestro. También tiene importancia apreciar el hecho de que Jesús va a dejar de enseñar en las sinagogas, y note que esta frase prepara el terreno para reforzar esa realidad, ya que, como no era bien recibido en las sinagogas, recorría los lugares no importándole la dimensión que tuvieran, enseñando fuera de ellas.
Sin duda, el rechazo a Cristo iba en aumento, pero no debe de considerarse esto como razón que motivaba la visita a todos los lugares para enseñar, sino el hecho de que su misión tenía como objetivo enseñar a todos los hombres y proclamar el Evangelio en todos los lugares. Y voy concluyendo con esto. 2 veces en las Escrituras se nos dice que Jesús se asombró o se maravilló, como por ejemplo aquí en Mateo capítulo 8 y versículo 10. Una vez se maravilló también de la incredulidad de la gente y una vez de la grandeza de la fe de una persona. Y note que siempre había y sigue habiendo personas incrédulas y personas que creen a Jesús. Nos dice la palabra de Dios que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero tan grande fue la incredulidad de la gente local que Jesús les dejó y comenzó a trabajar entre otros. Nazaret rechazó la salvación que llegó a sus propias puertas. Y que sepamos, Jesús nunca volvió a Nazaret. Amigo y amiga oyente, Jesucristo, el Hijo de Dios, hoy te concede la oportunidad de que por medio de la fe puedas ser una persona salva. Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amigo y amiga oyente, si ahora deseas depositar tu fe en Jesucristo, la manera visible es que le invites a que venga a tu vida. Por ello, yo te animo ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite allá donde estás y di: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Mesías enviado de Dios. Creo que tú eres el Salvador. En esta hora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todo el mal que he hecho. Me arrepiento de ello y te recibo por fe en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.